movimientos, doctor, que presenta la cadena osicular al estar transmitiendo el sonido? ¿En qué, perdón? ¿Cuáles son los tipos de movimientos que presenta la cadena osicular al transmitir el sonido? A lo que yo vi, el martillo tiene un movimiento de rotación ahí sobre su propio eje. Y esto con respecto también al cuerpo del yunque ya va teniendo un movimiento más de pistón, que era el que nos escribían de movimiento de arriba a abajo, que es el que se termina transmitiendo al estribo y a la platina del estribo. Que de hecho yo no sabía lo que decía mi compañero Juan David, que pues ya no es tan aceptado este movimiento de pistón, sino que es un movimiento más sobre el plano vertical y es este movimiento el que se transmite a la ventana oval. Bueno, No sé si... sí, realmente el enfoque, lo que yo deseaba que explicaran eran precisamente, doctor, y que te faltó describirlo, doctor David, los movimientos específicos que sufre la cadena osicular a través de durante la transmisión del sonido, dependiendo, pues ya está más que platicado de la frecuencia y de la intensidad. Aquí lo más interesante es que ustedes destacaran en forma específica cómo son esos movimientos, porque no solamente es un movimiento de rotación del mango del martillo, sino que también, dependiendo de la frecuencia y de la intensidad, va a tener otros movimientos. El movimiento de palanca, el movimiento, o incluso hasta otro tipo de movimiento asociado a la rigidez de la cadena osicular. Entonces, antes de llegar al movimiento de la platina, que está condicionado por el músculo estapedial, que ese reflejo o ese movimiento se logra estudiar como un reflejo, es un arco reflejo, en donde pues influyen otras estructuras neurales, como qué nervio inerva el músculo estapedial. Pues sí, doctor Juan. ¿Una rama de qué? Es de la porción maxilar del trigémino, B3. No, no. ¿Qué rama de qué nervio mueve al músculo estapedial para que se lleve a cabo el reflejo estapedial? Es ¿Rama de el qué nervio nervio? estapedio de la rama facial, doctora. Así es. También allí habría que considerarlo. Entonces, finalmente, aunque no se describa en la diapositiva, ese conocimiento y ese concepto lo tienen que dominar, doctores, porque son de posgrado. En la descripción que me hicieron, con todo respeto, sigue siendo de pregrado. Porque yo ya tengo una trayectoria con respecto a que son varias generaciones las que hemos formado en esta asignatura y que pueden hacerlo. Tienen todo para hacerlo. Tienen la inteligencia, tienen la bibliografía, tienen el espacio, tienen el tiempo porque están dedicados a esto. Necesito mayor dominio. Todavía no alcanzamos. Yo sé que son 4 o 5 clases. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Ok, ajá. Allí. Pero sí me escuchan, ¿verdad? Ok, muy bien.
Entonces, necesito y que sean muy específicos. Otra estructura que interviene en la transmisión del sonido en estas pequeñitas estructuras, ¿cuáles son? Que se los he preguntado desde la clase pasada, desde cuando vimos anatomía del oído medio. ¿Qué estructuras? Aparte de los ligamentos, de los músculos. ¿Qué estructura da el movimiento a la cadena de huesecillos? No sabía, bueno, en este caso serían las articulaciones, ¿no? De la cadena Pues articular. las articulaciones, efectivamente. O sea, por eso hice énfasis, ¿qué tipo de articulaciones son? Para que la cadena pueda tener esta movilidad. Ujú. Entonces, aquí el concepto de impedancia aplica debido no solamente a la masa de la estructura, ujú, sino también a la movilidad. Entre mayor impedancia, ¿cómo está la movilidad, doctor David? Entre A mayor mayor impedancia, impedancia, la movilidad está disminuida, doctora. exactamente, y entre menor impedancia, la movilidad va a estar Aumentada, doctora. aumentada. Y esos son conceptos que vamos a aplicar cuando veamos timpanometría. Eso es el estudio electrofisiológico donde más se aplica la fisiología de la audición. En la impedanciometría. Bueno, síguele, doctor. Creo que ibas con la trompa de Eustaquio. Un 0,5% de la población no tiene reflejo estapedial, aunque tenga audición normal. ¿Ok? Entonces, y a ver, regrésame la otra. Cuando midamos el reflejo estapedial, tiene sus indicaciones. Ustedes van a trabajar con el reflejo estapedial. Ustedes cuando pidan un estudio de timpanometría, tienen que ser con reflejo estapedial. Solicito una valoración audiológica con medición, con una audiometría tonal, vía aérea, vía ósea, y luego audiometría vía aérea específicamente, le ponen entre paréntesis, con medición de las frecuencias desde 125, especificarla, 250, 500, 750, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz. Vía aérea, vía ósea, la logoaudiometría, timpanometría, más reflejo estapedial en todas las frecuencias. Así es como deben de pedir la valoración. Pero si no saben, o sea, interpretarlo y no saben, pues no van a saber lo que van a pedir. Los estudios radiológicos, ¿no? A veces creemos que el radiólogo es el que nos va a dar el diagnóstico de lo que estamos buscando. Sí, nos ayuda muchísimo. Pero en el contexto estamos nosotros y estamos también obligados a estudiar esta parte. Entonces, ustedes van a trabajar con el reflejo estapedial. ¿En qué casos específicos? Un paciente que dice que no escucha, cuya conducta auditiva está siendo prácticamente de normoyente y que les discute a ustedes que no escucha de ambos oídos, pero ustedes tienen una audiometría con unos umbrales auditivos normales y que ponen a veces en jaque a los médicos audiólogos por el hecho de obtener un umbral en pacientes simuladores. Algunos no tienen tanta paciencia y se van a medir el reflejo estapedial y quieren hacer sus diagnósticos de audición normal por reflejo estapedial.
porque está presente en todas las frecuencias, en ambos oídos. Y así no se debe dictaminar o determinar una audición normal. Nunca jamás se me acepten eso. Hasta que tengan una audiometría base, o ya sean médicos adscritos. Entonces, por ejemplo, actualmente en AUMAE ya no están pidiendo las valoraciones audiológicas para medicina laboral, sino que les autorizaron pedir las audiometrías y timpanometrías directo. O sea, aquí los médicos tienen que interpretarlos. Solamente aquellos casos en los que se atoran es cuando piden por 430-200 o por jefatura de servicio una valoración audiológica. Indebidamente, eso es incorrecto. Pero institucionalmente así, alguien lo decidió así y así se hace. Entonces, no se debe determinar el screening auditivo o la medición del umbral auditivo por reflejo estapedial. Porque de lo contrario, si es un paciente, porque pacientes con hipoacusia sensorial, incluso superficial o superficial a media o media de tipo sensorial, van a tener reflejo estapedial. Específicamente aquellos pacientes que tienen algo que se llama reclutamiento auditivo. El reclutamiento auditivo es la sensibilidad de las células auditivas, de las células ciliadas a un estímulo sonoro. Es una célula que está viva junto a otra que está muerta. Y entonces está trabajando por 2 o por 3. Entonces, la sensibilidad auditiva está muy aumentada y pueden tener algiacusia. Y si lo diagnosticas como audición normal, solamente porque el audiólogo no tuvo la paciencia de obtener un umbral auditivo y te mandó el análisis que tenía audición normal por reflejo estapedial. Eso pasaba en mi época de residente. Entonces, cuando estábamos dependiendo, pues obviamente así debe ser por reglamento del médico adscrito. En lo personal, trataba de esforzarme para obtener el umbral auditivo en pacientes simuladores, francamente. Hay muchos métodos para obtener el umbral, pero sí se tiene que tomar muy en cuenta la presencia del reflejo estapedial en los pacientes con reclutamiento auditivo y en los pacientes con audición normal, en pacientes con hipoacusia sensorial, ya sea superficial a media de tipo sensorial. Y hay que conocer las características del reflejo estapedial. Eso lo vamos a ver cuando veamos timpanometría. Hay variantes del reflejo estapedial que no significan que esté presente, sino que se debe a un movimiento ectópico. No es la platina la que se está moviendo como reflejo estapedial, sino es el mango. El estímulo es tan intenso que se puede mover el mango del martillo. Y entonces se registra como un reflejo estapedial tipo on-off. On-off. Entonces es una variedad, es una variante, pero no se debe tomar como reflejo estapedial. ¿Okay? Si ustedes entonces conocen el concepto fisiológico, van a saber interpretarlo cuando lo vean. Y siempre tiene que ser congruente con la audiometría y tienen que conocer también a qué intensidad se despierta el reflejo estapedial. Ok, seguimos, doctor, con la que sigue. Sí, doctora. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de la trompa de Eustaquio. La función de la trompa de Eustaquio en la fisiología de la audición es equiparar la presión atmosférica con la de la caja timpánica, ya que la caja timpánica es una estructura cerrada, pero hay oxígeno en ella, se va a absorber a través de la mucosa, lo que va a disminuir la presión no timpánica, lo que va a enrarecer el aire del oído medio. Cuando esto sucede, se va a estimular la cuerda del tímpano para que esto, a su vez, por medio de la conexión con el nervio lingual, aumente la secreción de saliva
hagamos el reflejo de la deglución, lo que va a permitir la entrada de aire abriendo la trompa de Eustaquio a la caja del tímpano, equilibrando esta presión. También se puede abrir con el bostezo del estornudo. Esto pues se produce una vez por minuto durante la vigilia y en el sueño cada 5 minutos. Entonces, la función específica de la trompa de Eustaquio es equilibrar las presiones tanto intra y extratimpánica. Y procedemos con la audición por vía ósea, ya que el sonido A puede ser ver, transmitido. espérame. Vamos, ¿Qué? lo resumiste demasiado. Ok. La anterior. Recuerden que no tienen que venir a leer las diapositivas. Eso a mí no me gusta. Es hacer un poco de análisis. No te llevas más tiempo, pero sí, aunque sea una, pero tienes que explotarla. O sea, dices, equilibrar las presiones. Ajá, la del oído medio y la del oído externo. ¿En qué condiciones? ¿En qué situaciones? Pues debe existir A un lo mejor, equilibrio entre estas dos. ¿Perdón? sí, dime. Debe existir un equilibrio entre las dos, entre tanto intra como extratimpánico con la caja timpánica para no, para no enrarecer el oxígeno del oído medio. O sea, es ¿Qué es un equilibrio que enrarecer? debe permanecer. ¿Mande? Ajá. ¿Qué es enrarecer? El oxígeno. ¿Qué significa enrarecer? O sea, que cambia sus propiedades. O sea, ¿me preguntas o me lo afirmas? No sé, lo estoy preguntando, doctora, no sé la respuesta específica. Ujú. Bueno, a ver, alguien más que quiera participar. Mi pregunta fue, ¿en qué condiciones se equilibran las presiones endo y extratimpánica? O sea, dentro del oído medio con la presión del oído externo. ¿En qué condiciones? Son dos condiciones. Específicamente, en dos situaciones. En la primera, en las condiciones fisiológicas para poder transmitir el sonido. Debe haber una presión intratimpánica dentro de valores normales para que se pueda conducir el sonido. Esa es la primera condición. Es decir, eso de enrarecer está relacionado con que si la membrana, si la caja timpánica tiene una presión aumentada o una presión, okay. O es una presión modificada con tendencia a las presiones positivas o negativas. O sea, pueden haber allí unos cambios de presión intratimpánico. Pero si tenemos dime. La segunda situación sería cuando existen cambios de presión, por ejemplo, al volar en un avión, pasar a una región geográfica que tiene una presión atmosférica diferente. Así es. Cuando se están expuestos a cambios de presión atmosférica. O sea, ¿qué tiene que hacer la membrana? ¿Qué tiene que hacer la trompa de Eustaquio? Equilibrar la presión. Sí, esa es su función final, pero para lograr eso, ¿qué tiene que hacer? El bostezo y el estornudo. Se tiene que abrir. ¿Abrir y qué? ¿Y qué más? Permitir la entrada del aire para igualar las presiones. Permitir la entrada del aire. ¿Alguien más dice algo diferente? Como tal es que sale oxígeno y entra dióxido de carbono. Ok, ¿alguien más? Entonces la trompa de Eustaquio se abre y ¿qué más? Se abre y Permite la entrada de aire. El intercambio gaseoso. por eso, ¿a través de qué movimiento? Se abre De y la presión.
se abre y ¿Se cierra? se cierra. Se Pues, abre ¿qué y va? se cierra, se abre y se cierra con la deglución, con el bostezo, con la masticación, con la vigilia. Y no es que permita la entrada de aire, ¿para qué va a permitir una entrada de aire? ¿De dónde? ¿Hacia dónde termina la trompa de Eustaquio? Sí, la rinofaringe. ¿En dónde la termina? rinofaringe, la rinofaringe. A la nasofaringe. Entonces, ese aire que va ¿a qué? Ese aire, ¿entra o sale? Entra ¿Entra a dónde? a la caja timpánica. ¿Quién dijo algo diferente? ¿Quién dijo algo diferente? ¿Por dónde entra el aire? Es dependiendo de la condición en la que se encuentre la caja timpánica, ¿no? O sea, si la presión es negativa, se abre y entra el aire. En cambio, si la presión que esté en la caja timpánica es positiva, se abre la trompa y sale el aire hacia la nasofaringe. Bueno, eso entendí. Bueno, pues sí, hasta que te animaste a hablar, Neida. Es un cambio es un intercambio. Otra de las funciones, esa es una de las funciones principales de la trompa de Eustaquio. El equilibrio de la presión intratimpánica a través de la apertura y el cierre de la trompa de Eustaquio para poder sacar el aire, para que el aire salga en situaciones en las cuales pues tiene que salir, válgase la redundancia, para que se puedan igualar las presiones. ¿Qué pasa cuando la trompa de Eustaquio permanece o se encuentra permanentemente cerrada? ¿Qué pasa con el aire de la caja timpánica? ¿Se vuelve positiva o negativa? Va a depender de la presión atmosférica, del volumen del aire contenido ahí dentro. Y si te digo que no está en un lugar alto, que está sobre el nivel del mar y que no está expuesto el paciente a cambios de presión atmosférica, pero si tiene su trompa de Eustaquio permanentemente cerrada por alguna razón, ¿qué pasa con ese aire de esa cavidad timpánica? ¿Cómo se vuelve? Tu respuesta puede ser aumenta la acumulación de aire y entonces, o sea, puede por ahí Pues alguien dijo, ¿qué? Se va generando una presión positiva, ¿no? ¿A qué le llamamos positivo y a qué le llamamos negativo? Eso también es importante. La presión en la caja timpánica, si no se libera a través de la trompa de Eustaquio, se vuelve negativa. ¿En qué estudio medimos las presiones negativas o positivas? ¿Las medimos en qué estudio? Impedanciometría. En la impedancia. Los valores de las presiones de la caja timpánica son específicos. La caja timpánica, para que pueda conducir el sonido, la transmisión del sonido a través de la cadena osicular, tiene que tener una adecuada apertura de la trompa de Eustaquio. Tiene que permitir un intercambio de aire, como ya lo describieron. Tiene que abrir y cerrar para poder liberar la presión
sí que entra del aire que entra desde la nasofaringe en una trompa de Eustaquio. Cuando se abre, mete, y cuando se cierra, al revés, cuando se abre, libera, y cuando se cierra, mantiene la presión equilibrada. Entonces, al abrir al abrirse la trompa de Eustaquio, la presión sale, se libera a través de la nasofaringe para que se pueda seguir igualando las presiones. Cuando una trompa de Eustaquio está permanentemente cerrada, pues la caja timpánica, su presión se vuelve negativa y entonces modifica la homeostasis en la transmisión del sonido, desde que aumenta la rigidez de la membrana timpánica y de la cadena de huesecillos. Uno de los ejercicios que haremos cuando veamos timpanometría es colocarse una jeringa y sacarle el émbolo. Tapen ustedes el orificio donde va la aguja y traten de pasar la presión. Esa presión, digamos, que queda acumulada, que no puede pasar porque está el dedo con el que obstruyen el orificio, representa una impedancia. Eso, bueno, no voy a confundirlos, pero finalmente esa es una analogía para poder comparar el volumen que queda entre el dispositivo del timpanómetro y la membrana timpánica para medir el volumen del oído externo. En el caso de la caja timpánica, las condiciones idóneas para que pueda haber una adecuada presión intratimpánica es que la trompa de Eustaquio se abra y se cierra normalmente. Cuando permanece cerrada, la presión se vuelve muy negativa, y cuando permanece abierta, la presión puede volverse positiva. En ambas situaciones hay modificación en la transmisión del sonido. Y en ambas puede haber, en la negativa, la membrana timpánica se retrae. En la positiva se puede abombar. Pero las condiciones en las cuales la trompa de Eustaquio permanece cerrada o permanece abierta son patológicas. Desde una trompa de Eustaquio cortita, desde una hipoplasia de los músculos periestapilinos, desde un cuadro de rinitis, sinusitis crónica, desde unas condiciones o padecimientos sintomáticos. O sea, hay muchas causas, desde exponerse a cambios de presión atmosférica extremas, ya sea en las alturas o en las inmersiones, y no saber los mecanismos o los ejercicios de compensación o equilibrio de la trompa de Eustaquio, específicamente en el personal, como los pilotos, buzos o personal que tiene que ver, o conductores de autobuses que se exponen o viajan con un cuadro previo de alteraciones en la trompa de Eustaquio, y lo expones a que vaya a trabajar y se exponga a un cambio de presión atmosférica, entonces ellos pueden llegar a tener incluso hasta una ruptura de la membrana timpánica. O en los casos de barotraumas por algunos otros procedimientos, incluyendo procedimientos terapéuticos, como esos casos yo no sé mucho de eso, pero una de las condiciones que te puede generar un barotrauma son estos procedimientos de cámara hiperbárica, y bueno, y algunas otras prácticas. Bueno, hasta acá. Otro ejercicio, por ejemplo, para poder valorar una presión negativa es agarren un bote con las paredes que sean una botella de agua, y traten de cerrarla con un poco de presión, y cómo las paredes
se tratan de juntarse hacia adentro, se retraen y al abrir la tapa estás liberando la presión y las paredes se expanden. Esa sería una presión positiva, si se retrae una presión negativa. Bueno, ¿sí se comprendió, doctores, o los confundí demasiado? Díganme algo, por Se favor. comprendió, doctora. Ya nos pasamos. Entonces, muy bien. Nos vemos para la próxima clase con vía ósea. Estudien, por favor, quiero mejores argumentos a la altura de médicos residentes. Tienen todo para lograrlo.